Dios les bendiga. Para mí es de gran bendición poderme hoy dirigir una vez más a ustedes. Muy agradecida con Dios por su misericordia, porque día tras día vemos cómo Dios cumple sus promesas. Vemos cómo cada día tras día su misericordia es nueva, se hace más grande para con todos nosotros. ¿Verdad que cuando decidimos tener esa relación íntima con Él, cuando decidimos disponer nuestra vida a buscarlo a Él en espíritu y en verdad, Él no se hace esperar? Él es un Dios que empieza a formarnos, empieza a limpiarnos, empieza a ayudarnos, a bendecirnos, a tal punto que tu vida deja de ser igual. Lo que antes para ti era lo más importante, empieza ya a perder valor y empiezas a conocer y apasionarte más de ese Dios, de su palabra, de su amor hacia ti, hasta tal punto de que ya no sabes vivir sin su presencia, sin estar adorándole, sin estar bendiciéndole, sin estar conversando con Él. No es necesario dejar de hacer los quehaceres a diario para poder tener una vida en oración, ya que Dios escucha tu voz, escucha tu corazón, tu mente, mientras tú estés haciendo cualquier labor, sea en tu trabajo, en el estudio, en tu casa. Esa es la ventaja que tenemos, esa omnipresencia de Dios que nos permite que si vamos en el bus, que si vamos caminando, podamos estar conectados con Él. Y es una gran bendición porque de esa manera empezamos nosotros a crecer espiritualmente. Empezamos a tener una vida conforme a la palabra de Dios y no volvemos a ser los mismos. Cuando sacamos tiempo para la oración, para la lectura de la palabra, para decirle: Señor, habla mi vida. Señor, ¿qué propósito tienes conmigo? Señor, ¿cómo te gustaría que yo fuese? Señor, muéstrame mis errores y ayúdame a corregirlos. Esa es una gran bendición cuando tú haces de Dios tu mejor amigo, tu mejor confidente. Dice la palabra de Dios en Proverbios 7: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarde de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. La sabiduría es una herramienta poderosa en la vida de todo cristiano. La sabiduría es una decisión que todos nosotros debemos tomar y pedirle a Dios
que nos llene de la sabiduría, porque la sabiduría a nosotros nos guarda de tantas cosas que yo diría que es algo incalculable. Yo diría que es algo que es tan grande que no nos alcanzamos a imaginar el poder que tiene cuando una mujer y un hombre hace uso de la sabiduría en todas las áreas de su vida. Cuando leemos el libro de Proverbios, texto por texto, hoja por hoja, hasta llegar al último versículo que queda ya acá en el capítulo 31, si no estoy mal, es cuando nosotros nos damos cuenta cómo está nuestra vida. Es cuando nosotros nos damos cuenta los errores que hemos cometido y las consecuencias que han llegado. Si el 31 es el último, son 31 hojas que vale la pena leerla y leerla y leerla y leerla y no cansarse de leerla. Porque a diario nosotros nos vamos a encontrar con personas falta de sabiduría. A diario nos vamos a encontrar con situaciones donde debemos usar la sabiduría. A diario nos vamos a encontrar en situaciones que si no usamos la sabiduría nos podemos meter en muchos problemas. Cuando nosotros somos personas sabias, nos evitamos tantos problemas, nos evitamos tanto dolor, nos evitamos tantas dificultades. Es por eso que la Biblia nos dice: hijo mío, guarda mis razones. Dice la palabra: guarda mis mandamientos y mi ley como la niña de tus ojos. Para nosotros llegar a ese nivel de guardar las razones y atesorar todos esos mandamientos, debemos conocer qué es andar en sabiduría, qué es la sabiduría como tal. ¿Para qué debo ser una mujer y un hombre sabio? ¿Para qué debo conocer y aplicar la sabiduría a mi vida? Cuando nosotros andamos en sabiduría, no vamos a tener problemas, porque Dios va a pelear por nosotros. Dios se va a encargar de todas las dificultades. No vamos a tener que usar nuestra boca para defendernos. No vamos a tener que usar nuestra vida para ser insensatos, para ser imprudentes, sino que vamos a tener prudencia en todo lugar. Vamos a tener prudencia con las personas que no conocen a Dios, con la iglesia, con los hermanos, con nuestros hijos, con la gente que nos rodea. La sabiduría es tan importante que nos puede hacer perder personas valiosas para nuestras vidas, personas que verdaderamente son importantes y por falta de sabiduría las hemos perdido, por falta de conocimiento se han alejado de nosotros. Es necesario, yo hoy se los pido como un ruego y se los digo por experiencia propia, porque he entendido a través del libro de Proverbios
que la sabiduría cambia las vidas, cambió mi vida y puede cambiar la tuya, leyéndola paso a paso, aplicándola, y te vas a dar cuenta qué área de tu vida necesita ser transformada. Nosotros a veces queremos que Dios utilice la varita mágica como Aladino y ¡pum!, nos cambia la vida. Las cosas con Dios no son así. Dios nos dejó un manual, y ese manual es la palabra de Dios. Ese manual, si tú lo tienes allá, en un rincón, no te va a hacer cambiar, ni Dios te va a obligar a que tú cambies, porque ya Él te dio las herramientas, Él te dio lo que tú necesitas. Ahora nos toca a ti y a mí sacar tiempo para aprender y conocer a Dios. ¿Cómo lo conocemos? A Dios no lo tenemos colgado, por eso es que nosotros los cristianos no colgamos a Dios en una pared, porque Él lo llena todo y sería una ignorancia hacerlo. Y discúlpeme si alguien se ofende. Él nos dejó un manual para que a través de ese manual tú y yo lo conozcamos. A través de ese manual que es la palabra de Dios, tú y yo seamos limpios, porque la Biblia dice que la palabra nos limpia. El conocimiento de la palabra es luz. La palabra nos enseña cómo vivir. Pero si yo no leo la palabra, yo no voy a tener un cambio en mi vida. Mi vida seguirá siendo la misma. Seguiré de caída en caída, de error tras error, de imprudencia tras imprudencia. Y no habrá un crecimiento para mi vida. Por lo tanto, no voy a poder ser útil en las manos de Dios. Pero si yo saco tiempo para estudiar la palabra, para empaparme de esa palabra, para llenarme de esa palabra, para saber que Dios me tiene a través de esa palabra, para saber cómo vivían, cómo le gusta a Dios, qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios le gustaría que yo aprendiese, de seguro aquí vamos a encontrar un manual poderoso que va a transformar nuestras vidas, va a limpiar nuestras vidas, va a santificar nuestras vidas y va a bendecir nuestras vidas. Otro paso que es la oración. Dios no te va a obligar a que tú ores. Dios no te va a obligar a que tú le busques. Él sencillamente te toca la puerta. Y si tú abres, Él entra. Y de esa manera tú vas a tener experiencias con Él. De esa manera tú vas a poder ser lleno del poder de Dios. Y te vas a convertir en un canal de bendición. No esperemos ya que Dios nos ponga todo en bandejas, ni que la vida de nosotros sea transformada como una varita mágica que transforma las cosas. Eso solo es ficción que pasa en la televisión. En la vida real hay que actuar. Dios hace una parte, pero nosotros hacemos la otra. Dice la Biblia, si postrado me buscares, si postrado me buscares. Es necesario que nosotros tomemos la decisión de avanzar con Él, porque o si no nos vamos a quedar enanos. Cuando la Biblia dice que seamos como niños, no se refiere al conocimiento, no se refiere al crecimiento espiritual, se refiere a que nuestra vida debe ser una vida donde no haya rencor. Los niños
no guardan rencor, los niños no tienen malicia, los niños, ellos dan amor. A eso se refiere la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios también habla de que no nos llenemos de tanto conocimiento, de tantas cosas, no se refiere a este manual, porque este manual no desvía a nadie. Este manual, entre más tú y yo lo escudriñemos, más tesoros vamos a encontrar. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? A vana sabiduría. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? A no llenar nuestra mente de cosas que no son guiadas por Dios, a mensajes que no son dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Por eso dice que eso es lo que trae fatiga al ser humano como tal, cansancio a la mente. Pero si nosotros abrimos la palabra y leemos un texto, eso va a traer paz, porque Dios a través de su palabra nos enseña cosas que nos bendice, que nos llena de paz, que si estamos angustiados nos da una palabra de tranquilidad, de bendición. No nos confundamos con las cosas, porque todo lo que leemos se refiere a lo que a veces creemos. La Biblia no es un manual que si tú la lees y la aplicas, te vas de pronto a cansar o a desviar. No, la palabra de Dios te va a enfocar porque ella es luz y también es ella también limpia. Entonces no nos confundamos, no permitamos transversar las cosas. Hay mucha gente que dice, eso no leas la Biblia que te vas a volver loco. Eso es un mensaje que viene del enemigo, de Satanás. No viene de parte de Dios. La palabra de Dios dice que en ella está la vida eterna, porque en ella os parece que está la vida eterna. En ese manual de la palabra de Dios, nosotros vamos a crecer, nosotros vamos a cambiar, vamos a ser diferentes. ¿Tú quieres conocer a Dios? Lee la palabra, habla con Él. ¿Tú quieres ser diferente? Lee la palabra, aplícala a tu vida y verás el resultado tan grande que tendrás. ¿Tú quieres que tu vida cambie, que tu entorno cambie? Lee la palabra y verás que tu vida va a ser diferente. Para mí es de gran bendición poderme dirigir a ustedes. Compartan esta palabra, compartan estas reflexiones. Enamórense de la palabra de Dios en este tiempo. Llénense de la palabra de Dios para que podamos ser ese canal de bendición, para que podamos ser ese árbol donde muchos puedan venir y saciar esa hambre, donde muchos puedan venir y saciar esa sed. Porque a través de la palabra nosotros nos convertimos en ríos de agua viva, porque eso es la palabra de Dios son como ríos de agua viva. Dios quiere que tú y yo seamos ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que tiene su hoja verde, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera.
Dios les bendiga, les deseo una feliz noche y compartan estos videos con todos. Recuerden que tú y yo somos un equipo para que esta palabra llegue hasta lo más lejos que podamos. Dios